Y bien, estamos con William Brownfield, que es zar antidrogas de los Estados Unidos y ha venido a participar en esta cumbre antidrogas que se desarrolla en el Swiss Hotel. Señor Brownfield, ¿cómo está? Buenas tardes. Bastante bien, y gracias por invitarme a participar en este diálogo. No, gracias a usted por venir. Bueno, el monto total de la cooperación antidrogas de Estados Unidos en toda América Latina se ha venido reduciendo, está alrededor de los 500, 600 millones de dólares, entiendo, es la última cifra. De eso, bueno, quien recibe más es México, luego Colombia, y Perú bastante menos. Quería comenzar directamente con una pregunta de la relación que puede haber entre Perú y Colombia en esto, porque hay el famoso efecto globo, ¿no? Se combate fuertemente el narcotráfico en Colombia y este se traslada al Perú. La producción de coca, de cocaína, el Perú es ahora, se dice, el primer productor de cocaína. ¿No hay manera de balancear mejor esto desde el punto de vista de Estados Unidos? Mira, Jaime, si me permite, quiero ofrecer dos observaciones. Primero, el global. Tiene razón que el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para programas antidrogas y francamente programas de desarrollo económico y social ha bajado en los últimos 2 años. Pero eso es igual para nuestros programas en todo el mundo. En otras palabras, estamos hablando de un efecto presupuestario para todo el presupuesto del gobierno nacional de los Estados Unidos. Claro. Pero la pregunta tuya es más concreta que eso y quiero ofrecer una respuesta seria a esa pregunta. Tiene razón, en este momento la mayoría de nuestro apoyo en el hemisferio se concentra en México, América Central, Colombia y el Caribe. ¿Por qué? Por una razón bastante lógica y sencilla. Las cifras indican que alrededor de 90% de la cocaína que llega a los Estados Unidos tiene sus orígenes en Colombia y pasa por América Central, el Caribe o México. Entonces la lógica es que vamos a dedicar la mayoría de los esfuerzos. El pueblo norteamericano piensa que sus fondos deberían estar dedicados principalmente a esos países y esas áreas. Ahora bien, no somos idiotas, sabemos perfectamente bien que esto puede cambiar en el futuro. Sabemos perfectamente bien que Perú es un socio y aliado importante en este esfuerzo contra la droga ilícita. Y sabemos que Perú y Estados Unidos podemos hacer un esfuerzo común contra la droga ilícita, pero no podemos ignorar el hecho de que, según la DEA, alrededor de 4% de la cocaína que llega a los Estados Unidos viene del Perú y 90% viene de Colombia, pasando por Centroamérica y México. Y bueno, eso, claro, eso explica en realidad no solamente la menor cantidad, sino la cantidad decreciente que ha venido recibiendo el país. Pero en el Perú tenemos la sensación de que el narcotráfico está en aumento acá. Y que las áreas cultivadas decrecieron mucho en los 90, pero han vuelto a crecer a partir de los 2000. Y esto por el impacto, la lucha que se hace en Colombia, que es mucho más fuerte por las razones que hemos mencionado. ¿Qué opinión tiene acerca de la guerra contra el narcotráfico en el Perú, de las políticas antidrogas en el Perú? ¿Qué deficiencias ve? ¿Qué observa? Mira, yo soy bastante optimista en esta cuestión y optimista en el sentido de un resultado positivo, pero no inmediatamente. Estamos hablando en Perú como en cualquier otro país del mundo que enfrenta esta situación, un proceso de años para producir los resultados deseados. Pero, por ejemplo, en este momento tenemos un gobierno que ha dicho claramente, específicamente y públicamente que está dedicado a resistir y combatir el problema de la droga ilícita. Eso es importante como el primer paso en cualquier país que va a confrontar y eventualmente tener éxito en este esfuerzo, es el compromiso político del gobierno. Eso ya existe.
Dos, lo que vemos en este momento es un plan, una estrategia del gobierno nacional que es lógica, inteligente y francamente viable en términos de los hechos concretos llamados por el plan. Tres, lo que vemos en este momento es un buen diálogo internacional, no solamente con los Estados Unidos, pero también con países vecinos, como el gran país vecino al este del Perú, y también con los países que representan en este momento el mercado principal para el producto ilícito que viene del Perú, y me refiero a Europa Occidental, y la importancia de la participación de esos gobiernos y de su unión en este esfuerzo. La verdad es que esa combinación me da bastante optimismo para el futuro. Sé perfectamente bien que decir que en 5 años esto va a ser mucho mejor es poca satisfacción para el ciudadano común y corriente de hoy, que ve la violencia, que ve los problemas en el VRAE o en el valle del Huallaga, pero la verdad es que la historia de los últimos 15 años en países como Colombia, en el Caribe, en México, muestran que con un esfuerzo intenso y dedicado del gobierno y con sus aliados de otros países, se produce resultados concretos. Bueno, se ve que usted es diplomático porque no, digamos, ha formulado ninguna clase de crítica o de apreciación acerca de, porque en realidad los índices no son buenos en el Perú, ¿no? La producción aumenta cada vez más en lugar de disminuir. Lo contrario ocurre en Colombia, por ejemplo, ¿no? Pero no inicialmente. En Colombia comenzamos el famoso Plan Colombia en 2000 y por 3 o 4 años las cifras aumentaban. No estabilizaron hasta como 2005 y no comenzaron a bajar hasta 2006, 2007. Y es por eso que digo que hay que pensar en largo plazo. Si me dices que hemos visto en los últimos 6 meses, estoy de acuerdo. Es una presentación bastante negativa, pero si me preguntas qué veo yo en 5 años con este esfuerzo, esta estrategia por parte del gobierno y las comunidades y los otros países, y soy bastante optimista. Perdón, la interrupción. No hay ninguna interrupción. Estados Unidos, dentro de esto, hay un dato interesante que llama la atención. Ofrece una recompensa de $5 millones, la ofreció por la captura de Artemio, que era el líder de Sendero Luminoso en el Huallaga. Entiendo que esos $5 millones ya se distribuyeron entre los 2 o 3 lugartenientes de Artemio que de alguna manera lo señalaron, lo denunciaron. Y también está ofreciendo $5 millones por Víctor Quispe Palomino, creo que es el jefe, digamos, de la columna senderista en el VRAE, que es mucho más fuerte que la que tenía, que la de Artemio. ¿Considera a estos, digamos, Artemio y a Víctor Quispe Palomino como terroristas o como narcotraficantes? Mira, en este caso, el recompenso ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos es un recompenso basado en sus actividades como traficantes de drogas. Tenemos un sistema dentro de los Estados Unidos en que la agencia responsable para nuestros esfuerzos antinarcóticos, que es la DEA, puede proponer individuos para recompenso por su captura y eventual entrega a las autoridades legales y las autoridades de justicia. Y de acuerdo con nuestro sistema, la DEA propone y el Departamento de Estado decide el nivel del recompenso y si merece o no
una oferta de recompensa. Existe también un programa para recompensa para algunos individuos terroristas. Es otro programa y no participo yo en ese programa. Como puedes imaginarte, para el recompensa ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos, el individuo debe representar una amenaza no solamente en el país de su residencia, pero en los Estados Unidos también. En el caso de los 5 millones para la captura de Artemio, yo tengo la información de que ya fueron distribuidos, ¿es verdad esto? ¿Ya fueron entregados? Voy a ser muy prudente en mi respuesta. Lo que le voy a decir es que en algunos casos, mira cómo hablo hipotéticamente, en algunos casos el peligro para los fuentes y las personas responsables por haber entregado la información necesaria para la captura es tan grave que tratamos de no hablar demasiado en términos de la identidad de las personas o de sus familias, ni la cantidad por el peligro que corren ellos por haber participado en este esfuerzo. Por lo tanto, le voy a dar una respuesta diplomática en ese sentido y decir que puede ser que sí o puede ser que no. Pero habrían sido los colaboradores de Artemio, ¿no? Los que habrían recibido o recibirían o podrían recibir esto. Mira, la única cosa que voy a decir es que espero que él piense o su organización piense así para pensar en la posibilidad de una penetración masiva de esa organización. Pero una vez más, tenemos nosotros la obligación de tratar de proteger las personas que han arriesgado sus vidas en ayudar y contribuir a este resultado. Tenemos que ir a una pausa, si me permite, y regresamos. Está bien. Internet Claro, prepago, llévalo contigo. Nuevo Perú, nuevo Banco BBVA Continental. Adelante. RIMAC Seguros, todo va a estar bien. Dos por uno en miles de casacas. Casacas y abrigos. Elige el tuyo. Solo en Oeste. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular, marcando el 1977. Recuerda, marca el 1977 antes del 00. América Tel. Mi amor, no fue excelente. Sí, y mira, esto lo reinvertimos y esto que sobra lo metemos en ese banco que da un premiazo. No, mejor lo metemos en el banco que da una supertasa. ¡Premiazo! Supertasa. ¡Premiazo! Supertasa. ¡Premiazo! Supertasa. No se peleen. Mejor abran su cuenta Full Ahorro en mi banco, que no solo te ofrece una supertasa de 3.25%, sino que además regala un premiazo de 1.100.000 soles. ¡Vamos ya! Abre tu cuenta Full Ahorro en mi banco. 2 por 1 en miles de casacas. Casacas y abrigos. Elige el tuyo. Solo en Oeste. Son tus hijos, alegres y llenos de vida, pero también delicados. Por eso, con su salud, no vale la pena tomar riesgos. Panadol Niños es el analgésico más recomendado por los médicos en el Perú para el alivio del dolor y la fiebre. Porque tus hijos son lo más importante en tu vida, confía siempre en Panadol Niños. Bueno, seguimos conversando entonces con William Brownfield, que es cesar antidrogas de los Estados Unidos. Sin duda la pesadilla principal en todo esto es México, ¿no? Donde hay una gran cantidad de muertes al año, y se vienen acumulando ya no sé cuántos en los últimos 5 o 6 años, 40, 50.000 muertos, no sé. Demasiado. Demasiado, sencillamente. Esto incluso pone en jaque a la propia democracia mexicana en alguna medida. Hay autoridades políticas que han muerto o que están amenazadas, en fin. Y hay quienes señalan que una guerra de este tipo, tal como está enfocada,
pues, o en general, una guerra de este tipo no tiene manera de ganar, porque se está, digamos, al reprimir el narcotráfico, lo que se hace es que se genera escasez de droga, y esa escasez incrementa el precio, y esto beneficia a las mafias, que a su vez entonces tienen más dinero para comprar más y mejores armas, y esto a su vez genera más represión, y se genera un círculo vicioso que aumenta la violencia cada vez más en lugar de disminuirla. Y entonces es una guerra muy destructiva, tremendamente destructiva, y que la única solución para esto es la legalización de las drogas, y más bien enfocar los recursos hacia temas de salud, de prevención y de control, digamos, del uso de las drogas, pero reprimirlas no lleva sino a estos resultados. En los propios Estados Unidos hay mucho, digamos, las cárceles están llenas de personas de color, incluso que están ahí por tráfico, por microcomercialización. ¿Esto no lo han replanteado, no lo han pensado ustedes? ¿Qué número de temas has incorporado en esa pregunta? Mira, déjame 3 o 4 puntos de respuesta. Primero, desde hace casi 20 años, desde el primer año de la administración del presidente Clinton, hemos dejado de usar la palabra guerra contra las drogas en los Estados Unidos porque no representa auténticamente lo que ocurre. Tienes razón, no es una guerra porque no se puede dedicar todos sus esfuerzos en el lado represivo del esfuerzo. Debe ser parte de un proceso comprensivo e integrado de prevención, reducción de demanda, educación, tratamiento, rehabilitación, además de los asuntos y los esfuerzos más represivos. Número de muertes y violencia, sí, tienes razón. Y si fuera yo un ciudadano común y corriente de México en este momento, estaría bastante frustrado. Pero soy bastante optimista en esto también. Y la razón es que lo que vemos en México hoy es bastante parecido a lo que veíamos en Colombia hace unos 12 años, cuando organizaciones como los carteles de drogas sienten por la primera vez en décadas la presión del gobierno, van a resistir, y van a resistir con mucha violencia, mucha sangre en las calles de las ciudades. Y eso es exactamente lo que ocurría en Medellín o Cali en los años 90. Y representaba el último momento antes del comienzo de la caída de los carteles. Me parece que hay muchas más muertes en México que las que había en Colombia. Deberías leer las cifras de homicidio en Medellín en los años 90. Llegaban a una cifra de como entre 300 y 400 muertes por 100,000. En esa época creo que fue la más alta de la historia de la región de las Américas en los últimos 500 años, que sepa yo. Hemos olvidado la situación en Colombia hace 15 o 20 años, porque Colombia ha mejorado tanto en los últimos 10 o 15 años que casi nos olvidamos. Pero de todas maneras, la teoría mía es que eso es lo que vemos en este momento. Esos carteles en México han perdido su liderazgo, han perdido mucho de su comando y control. Por lo tanto, las personas que están tomando decisiones son personas de bajo nivel, increíblemente violentas, sin control del aparato y la organización nacional. ¿Es eso malo? Sin duda alguna, pero si representa el comienzo del fin de esos carteles, eso es positivo. Pero tu pregunta final, por supuesto, trataba de la cuestión de legalización. Y voy a ofrecer una respuesta bastante concreta a eso, basada en las declaraciones públicas de mi presidente y de mi vicepresidente en los últimos 3 meses. Damos la bienvenida al diálogo y al debate.
hemos considerado legalización en los Estados Unidos y decidimos que no funciona para los Estados Unidos. No tratamos de indicar o dictar la política o la ley de cualquier otro país en el mundo, pero para Estados Unidos hemos decidido que legalización no produce el resultado deseado. ¿Por qué? El problema es que es una solución demasiado simplista. La verdad es que exactamente como legalización de homicidio no resuelve el problema de homicidio, legalización de robo no resuelve el problema de robo, legalización de la droga ilícita. La legalización no puede comparar con el robo, pero sí con el alcohol, ¿no? Recuerde usted la violencia que hubo en Estados Unidos cuando se prohibió el alcohol y cuando se legalizó el alcohol, entonces uno puede tratar a los alcohólicos, pero sí, perfecto. Entonces se convierte en un problema de salud pública, no en un problema de Estados violencia. Unidos, en los últimos 20 años, hemos puesto más y más restricciones sobre el consumo y el uso de alcohol. En otras palabras, la tendencia es más restricciones. Hemos reducido o aumentado la edad necesaria para comprar alcohol. Hemos puesto restricciones más estrictas en términos del manejo de vehículos. Hemos puesto restricciones más altos en términos del uso de alcohol en eventos públicos y o en eventos privados. Exactamente como ponemos más restricciones en el consumo de tabaco, más restricciones que requiere el uso de cascos o cinturones. En otras palabras, la tendencia en la sociedad de los Estados Unidos es poner más restricciones al individuo para proteger la sociedad de algunos vicios que tienen efecto negativo. Imagínese, con la droga ilícita estamos hablando de algo que es científicamente, médicamente dañino para el ser humano. Claro, ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Es que un niño de 6 años puede consumir cocaína? ¿8 años? 15 años, ¿qué pasa si hay accidente en la calle por una persona que ha consumido exactamente la cocaína? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El gobierno? ¿La tienda que vende el producto? En mi opinión, ahora se consume cocaína también con las prohibiciones y además se genera mucha violencia, ¿no? Para conseguir la cocaína o las mismas mafias que se dedican al tema. Las cárceles están llenas de estos pequeños comercializadores, incluso hasta consumidores de drogas, que afecta a la población principalmente negra de Estados Unidos, jóvenes que, en fin, los daños a la sociedad de la prohibición son enormes, ¿no? Entonces, en fin, es un debate que habría que... Lo que pasa es que yo entiendo que los congresistas que tendrían que tomar una decisión de ese tipo, los representantes, van a seguir la opinión de los padres de familia que tienen mucho temor a una cosa como esa, obviamente, ¿no? Entonces es una cosa muy difícil de ser aprobada. Pero el problema es que está generando mucha violencia. Es como decir que ya que la democracia no produce el resultado que quiere, la democracia está equivocada. La verdad es que no acepto ese argumento. El Congreso representa... ¿Usted cree que la democracia es como Dios? Las comunidades oponen esta idea, el Congreso opone la idea. Así es la democracia. En mi opinión es un sistema que funciona bastante bien. Claro, si la opinión del pueblo norteamericano, los 312 millones de ciudadanos de los Estados Unidos cambia, me imagino que sus representantes congresionales van a cambiar su opinión también. Claro, pero es como gritar que la mayoría nos opone, entonces la mayoría está equivocada. Y no acepto ese argumento. Bueno, la democracia no es perfecta tampoco, ¿no? No es Dios. Pero a lo que me refiero es que habría que hacer un debate para que precisamente la opinión pública vaya... Hemos dado la bienvenida a ese debate. Vaya, digamos, considerando esta posibilidad, porque... En fin, porque mientras tanto
Ya para terminar y rápidamente, porque me está indicando mi productora que nos ha ganado el tiempo. Luego de 30 años de lucha contra las drogas en Estados Unidos y de los resultados que estamos viendo, por ejemplo, ahora en México y todo lo demás, ¿qué balance puede hacer en términos de qué cosas se pueden hacer para mejorar esto? En Estados Unidos, en los últimos 5 años, hemos reducido el consumo de cocaína por 50%. Y a la misma vez hemos visto una reducción de la producción de cocaína en Colombia por la misma cantidad de 50%. Eso es progreso. Hay nuevas drogas, ¿no? Sin duda alguna. Y no dije nada al contrario, pero si fuera yo un ciudadano de México o América Central, estoy contento con la reducción del consumo de cocaína en los Estados Unidos. Me imagino que sí, porque el producto que sale de América del Sur, que pasa por América Central y México y entra en los Estados Unidos, es cocaína, no es marihuana. No son por la mayor parte metanfetaminas o heroína, es cocaína. Entonces supongo que esa es buena noticia. Si fuera yo, vería eso como buena noticia. Veía yo la decisión del gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos del mundo de dedicar más prioridad a esta cuestión como una cuestión de salud pública. Es buena noticia. La colaboración mejorada entre los países del mundo para trabajar juntos en resistir este problema es buena noticia. Las lecciones aprendidas en los últimos 30 años sobre el desarrollo alternativo, la infraestructura económica necesaria para los campesinos productores, para eliminar, educar, rehabilitar, tratar los abusadores de la droga ilícita, es buena noticia. La verdad es que creo yo que hemos aprendido bastante positivo en los últimos 30 años. En esta cumbre, por ejemplo, ¿se ha adoptado alguna decisión respecto de profundizar la colaboración, por ejemplo, entre las policías antidrogas, entre los países en general? Bueno, eso es el propósito, por supuesto, de la conferencia, de traer representantes antidrogas de más de 60 países y 60 gobiernos en el mundo, de producir una sola declaración aceptada por todos los 61 gobiernos, supongo, incorporando al gobierno peruano, el anfitrión de la conferencia, a unos principios fundamentales en esta área. Por supuesto, es difícil tener una declaración muy complicada si 61 gobiernos deben estar de acuerdo con cada palabra de la declaración, pero creo yo que esta conferencia ha producido un resultado muy positivo en ese sentido. Hay más unidad, hay más acuerdo y consenso entre gobiernos importantes, hay buen diálogo en que hay discrepancias y de las discrepancias aprendemos, tenemos ideas más claras de las posiciones y las realidades de otros gobiernos. Al final de todo, creo que los últimos 2 años han sido muy productivos, no solamente para Perú y los Estados Unidos, pero para los otros 190 gobiernos del mundo representados en la ONU en este momento. Bien, señor Brownfield, muchísimas gracias por su entrevista. A usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bien, fue William Brownfield, SAR antidrogas de los Estados Unidos. Vamos a una pausa, regresamos.